Buenos días. Disculpe, en este momento vamos a hacer la exposición de la teoría de biomecánica, teoría. En este caso, el tema a tratar es anatomía anato-cinemática de la columna lumbar y pelvis. Ese es el grupo 2. Los integrantes son David José Medina López, mi persona Manuel Mico, Milagros Flores, Naomi Gutiérrez y Nahuel Najar. En este momento voy a hacer pase a mi compañera Naomi para que haga la exposición de La anatomía de la columna lumbar y pelvis. La columna lumbar comienza alrededor de 5 a 6 centímetros por debajo de los omóplatos, donde comienza desde la L1 hasta la L5. Está dividido por varios componentes como elementos anteriores, elementos posteriores, el tejido nervioso. También podemos agregar que los dos segmentos vertebrales que están en la parte más baja de la columna lumbar, que, que es la L4 con la L5, la L5 con la S1, soportan la mayor cantidad de peso, por lo tanto son los más propensos a degradarse y sufrir algún daño. La pelvis es una amplia cavidad formada por huesos, ligamentos y músculos. También está formado por los huesos ilión, isquión y pubis, donde participan los ligamentos obturatriz, sacrotuberoso, sacroespinoso. La pelvis se divide en dos regiones: anatómica, cintura pélvica, y columna vertebral a nivel de la pelvis. También se encarga de soportar todo el peso del ser humano, proporcionando una estabilidad, permite la marcha, proporciona un entorno cómodo para el feto en cuanto a la acción necesaria para el proceso del parto. con mi compañero, con mi compañera Milagros. Ella es la que va a exponer esta parte. Un momento, por favor. Continuando con la exposición, es también importante mencionar que la región lumbar cumple con movimientos y con rangos. Movimientos como de flexión, de extensión, de inclinación y rotación. Estos movimientos serán trabajados acompañados de las vértebras cervicales y dorsales también. En cuanto al movimiento de flexión, aquí la lumbar se va a deslizar hacia adelante sobre el sacro, con tendencia al borramiento de la lordosis. Su rango de movimiento será de 85 grados. Con respecto al movimiento de extensión, aquí el deslizamiento del sacro se va a dar hacia atrás, con acentuación de la lordosis, y su rango de movimiento oscilará entre 35 a 40 grados. Por otro lado, el movimiento de inclinación, aquí el lumbar se va a deslizar sobre el sacro hacia la derecha o hacia la izquierda, y su rango de movimiento es entre 40 a 45 grados. Finalmente, el movimiento de rotación es un movimiento de giro a la derecha o izquierda, en virtud del cual las apófisis espinosas cambian su posición rectilínea antero-posterior a oblicua, hacia atrás y a un lado. Las apófisis transversas tienden a girar hacia atrás o adelante. Su rango de movimiento será entre 35 a 40 grados. Con respecto a la pelvis, ya sabemos que tiene como función formar una unión entre el tronco y los miembros inferiores, pero también tiene como función generar dos movimientos funcionales: la anteversión y la retroversión pélvica. Cuando hablamos de anteversión, decimos que se trata de un deslizamiento de la pelvis hacia anterior y un aumento de la curva de la columna lumbar. En una anteversión pélvica se van a arquear los lumbares. Cuando se hace una anteversión, el sacro se va a superior haciendo un movimiento de nutación. Por otro lado, el movimiento de retroversión pélvica es un movimiento fisiológico que va a generar la pelvis hacia atrás como resultado de la tracción de los músculos isquiotibiales.
Al generarse la retroversión, la columna lumbar se va a aplanar y esto significa que se va a rectificar. Cuando se hace la retroversión pélvica, el sacro se va al inferior haciendo un movimiento de contranutación. Bien, a continuación mi compañero continuará con el tema. Ahora voy a proyectar la parte de la cinemática que es lo que me corresponde a mí. A ver, en el caso de la flexión del lumbar, la vértebra se inclina y desliza hacia anterior. En el caso de las facetas superiores, el deslizamiento es hacia superior y respecto a las vértebras inferiores. O sea, las inferiores van a inferior y las facetas superiores van hacia superior. Con respecto al núcleo pulposo, se deforma hacia posterior y el disco se carga y abulta en anterior. En caso de la extensión, la vértebra se desliza hacia posterior, la faceta se desliza hacia inferior, la faceta superior se desliza hacia inferior, el disco se carga y abulta hacia posterior y el núcleo pulposo se deforma hacia anterior. En caso de la inclinación, puede ser derecha o izquierda. En ese caso, la vértebra se inclina hacia el lado de la concavidad y la faceta de la concavidad se desliza hacia inferior y la faceta de la convexidad se desliza hacia superior. En el caso del núcleo pulposo se deforma hacia el lado que es el lado de la convexidad. En el caso de las rotaciones, en el caso del núcleo pulposo no hay deformidad ya que es de su propio eje. Y en el caso del disco intervertebral tampoco, o sea, se tensa pero no se deforma, se podría decir. Y en la caso de las facetas depende mucho hacia qué lado rota, si el lado hacia izquierda o hacia derecha. En el caso de la rotación hacia izquierda, las facetas contralaterales van hacia anterior y las laterales hacia posterior, en el caso de la rotación de izquierda. A ver, sigamos. En el caso de la cinemática del sacro, ese dos movimientos, que es la notación y la contranotación. La notación corresponde a que la cresta ilíaca se va hacia anterior y el isquion y el pubis se van hacia posterior. Y en el caso de la contranotación, la cresta ilíaca se va hacia posterior y el isquion va hacia anterior. Ahora le doy el pase a mi compañero. A ver, un momento, por favor, a mi compañero. Mi compañero a mi compañero David. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la estabilidad y los músculos que participan en ella. Como primer concepto encontramos la cocontracción muscular, que es aquella acción que se caracteriza porque el músculo agonista y antagonista se contraen a la vez, aumentando así la rigidez y mayor estabilidad. Como ejemplo principal e importante tenemos la contracción del músculo multífido y del transverso del abdomen. Como segundo concepto también encontramos a la fascia toracolumbar, que se divide en tres capas: la capa facial anterior, que cubre el cuadrado lumbar; la capa facial media, que cubre el transverso del abdomen, el dorsal ancho, el oblicuo externo e interno; y la capa facial posterior, que cubre los músculos paraespinales, que son el multífido y los erectores espinales. Como cuarto concepto encontramos la presión intraabdominal o PIA, que es aquella que se caracteriza por la presión entre los músculos abdominales, los cuales son por la parte superior el diafragma, por la parte anterolateral el transverso del abdomen, los oblicuos y el recto del abdomen, y por la parte inferior los músculos del piso pélvico.
Como cuarto concepto encontramos el sistema sensorio-motriz, que es aquel que se caracteriza por la activación anticipatoria, ¿no? Como ejemplo tenemos cuando hacemos una abducción del hombro, hay un cambio de fuerzas, ¿no? Que también permite que los músculos de la zona lumbar se activen. Como músculos de la zona lumbar podemos mencionar a los rotadores y los intratransversos, que son aquellos que tienen mecanismos de propiocepción. Continuando con los músculos, también encontramos a los que forman el grupo extensor, que son los erectores espinales, como el músculo longísimo, el iliocostal y el multífido. Entre ellos, el multífido destaca más por su función estabilizadora, también porque mantiene la lordosis natural, aporta en la propiocepción y permite un movimiento de extensión en la zona lumbar. Como otro grupo de músculos encontramos los abdominales, que están formados por el recto del abdomen, el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el transverso del abdomen, que se van a caracterizar principalmente porque van a ser músculos flexores, a diferencia del transverso del abdomen, que tiene como función principal la estabilidad de la columna y aumentar la presión intraabdominal. Y por último, le corresponde a mi compañero Nahuel. Un momento, por favor. Buenas, en esta ocasión les voy a exponer sobre la evaluación de la columna lumbar y de la pelvis. Primero vamos a empezar con la evaluación de la columna lumbar, la cual tiene como objetivo medir la movilidad de este segmento. Para empezar con esta evaluación, primero es muy importante ubicar como referente anatómico la vértebra L5, la cual luego de ser ubicada y marcada con una cinta métrica, a partir de esa marca hacia el superior vamos a delimitar 10 centímetros, como se puede apreciar en la primera imagen. Luego le pedimos al paciente, el cual debe encontrarse en bipedestación, que realice una flexión de la columna lumbar, ¿no? Como se puede apreciar en la segunda figura, y que se mantenga en esa posición. Luego nosotros volveremos a medir esta limitación que hicimos de los 10 centímetros, la cual en flexión debe haber aumentado de 4 a más centímetros. Posteriormente le pediremos al paciente que regrese a su posición inicial y finalmente que realice una extensión de la columna, a lo cual nosotros volveremos a medir la delimitación de los 10 centímetros, la cual en extensión debe haberse reducido de 1 a 2 centímetros. En el caso de que el paciente no haya alcanzado estos valores, tanto en la flexión como en la extensión, nos puede indicar una degeneración de la movilidad lumbar, como puede ser una espondiloartrosis o en el caso de los jóvenes una hipomovilidad intersegmental. Ahora, pasando a la segunda evaluación, la cual consiste en ver si la pelvis se encuentra en anteversión o en retroversión, ¿no? Para ello es muy importante ubicar dos puntos anatómicos, las cuales son la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior. Y posteriormente vamos a analizar si estas espinas se encuentran al mismo nivel o si una está superior o inferior a la otra. En el primer caso, en el que la espina ilíaca anterosuperior esté inferior a la espina ilíaca posterosuperior, significará que la pelvis se encuentra en una anteversión. Ahora, es muy importante recordar que fisiológicamente la pelvis ya se encuentra en esta posición, es decir, en anteversión, como podemos apreciar en la primera imagen o figura, pero puede haber una excesividad de esta, como podemos apreciar en la segunda imagen, lo cual provoca también a su vez una hiperextensión de la columna lumbar y una mayor rotación del sacro. Ahora, en otro caso, que la espina ilíaca posterosuperior esté al mismo nivel o inferior a la espina ilíaca anterosuperior, como podemos apreciar en la tercera figura, esto va a significar, mejor dicho, que la pelvis se encuentre en una retroversión, a lo cual va a provocar, como podemos apreciar nuevamente en la figura 3, una rectificación de la columna lumbar y una contranutación del sacro. Eso sería todo en cuanto a las evaluaciones que se pueden hacer, una para la columna lumbar y una para la pelvis. Muchas gracias.
En el caso, con esto daríamos por finalizado la conferencia sobre el tema de la anatomía cinemática de la columna lumbar y pelvis. Espero que la información le haya sido de su agrado y muchas gracias.